¿Qué onda? Pues nos volvimos a reunir una vez más. Pues está bien, ¿no? Porque Es el triplete recurrente. La excusa nada más para ver. Ya Héctor ya en su tercera participación. A mí a la segunda. Y bueno, la idea ahora es de platicar un poquito acerca del tema de automatizar versus operar. A lo mejor suena así muy generalizado. Quisiera empezar, como siempre, con el contexto, ¿no? Nosotros todos empezamos como estudiantes, diciendo en las clases de nuestra carrera de programación, en donde nos mentalizamos a que vamos a aprender algoritmos, que los algoritmos finalmente son pasos para hacer una tarea. Y después de que aprendemos los algoritmos, aprendemos a que todo eso se automatiza y pues una computadora las hace por nosotros. Y a lo mejor te quedas con la idea de que pues mi tarea va a ser automatizar de por vida, ¿no? Pero pues ya llegas al mundo laboral y te das cuenta que pues existen dentro del área o del alcance del desarrollador, no solamente es estar automatizando cosas, que a lo mejor es lo ideal, pero no es lo único que existe, ¿no? De repente nos toca llevar la operación. De hecho hay puestos específicos, ¿no? para esta operación, para llevar la operación. No sé a ustedes cómo les tocó imaginarse que iba a ser esos primeros pasos respecto a esto, ¿no? Respecto a que voy a llegar y voy a automatizar todo, ¿no? O qué pensaban acerca de eso. Yo creo que desde que estás en la carrera traes esa noción que necesitas o vas a satisfacer una necesidad, en este caso con los algoritmos, siguiendo una secuencia de pasos, y que te va a dar la ventaja que va a ser una secuencia repetitiva. Es lo que te da como que la noción de lo que intentas hacer automático, pero como comentas, nunca visualizas que ya en un plano de profesional no siempre es lo más sencillo de implementar. Entonces sí lo ves ahí a lo mejor en algunos proyectos de la escuela en los que incluso te encargan un proyecto final en el que tienes que hacer un tipo de automatización, pero nada más, o sea, lo presentas, ves que jala esa automatización y te quedas con ese concepto de que así va a ser. De que así va a ser, ¿no? Sí, justo las prácticas o las tareas, como dices, que te ponen en la escuela es, pues justo es automatizar, no sé, una agenda, una cosa de esas, ¿no? Que a final de cuentas, pues ya hay una libreta donde lo puedes hacer y puedes poner los nombres, pero pues ahora ya con el poder de la programación, ¿no? Pasas a esta agenda digital. Entonces, de alguna manera, creo que, que ya que muchas personas no tienen como un concepto real de lo que es participar o sea, laboralmente en una empresa siendo programador, creo que sí puedes caer como en ese error, ¿no? De que tu trabajo va a ser 100% como automatizar un proceso que ya existe, ¿no? Ya, y pasando ya en el trabajo, en el día a día, ¿se acuerdan la primera vez que se dieron cuenta, digamos, que canijo, pues me toca hacer talacha, ¿no? Digamos, no sé si se acuerdan ustedes la primera vez que se toparon con algo así. Pues generalmente a lo mejor cuando no tienes tanta experiencia en el desarrollo, a veces te involucran en sistemas ya implementados, que prácticamente vas a hacer un tipo de realizar solventar alguna incidencia que a lo mejor ves un poco repetitiva, ¿no? Entonces ahí más o menos vas viendo la necesidad de tú implementar algo para poder dar atención a eso. Ya cuando estás en la parte del desarrollo, pues sí ves que la noción o el objetivo de ese sistema va a ser solucionar un problema que te está dando tu cliente, pero sí, más que nada es pues tener esa noción del error. No recuerdo ahorita en qué momento fue la primera vez que me topé con algo, con una situación donde dices, o sea, esto no tendría por qué estar haciendo esto, ¿no? Sí, o sea, exacto, sí. Algo más podría estarlo haciendo por mí. De hecho, recuerdo esta playera que decía, te voy a reemplazar por un pequeño script, ¿no? Por un batch o alguna cosa así. Pero sí, yo creo que básicamente yo creo que no sé, en algún tipo como de operación sobre archivos, sobre documentos, sobre TXTs o cosas que
que a lo mejor algún proyecto haya estado involucrado, pero fuera de eso es complicado como traer ese recuerdo. Sí, digo, yo no me acuerdo exactamente si fue el primero, digo, pero no tiene que ser el primero, pero alguno que te haya tocado. Pues no me mientas, pues no tampoco. Es el de la mente. Ahí sacas colmillo y dices, bueno, no fue el primero, pero me dejó okay. muy marcado. Okay. Actualizaciones, o sea, había errores en ciertos procesos que calculaban intereses hacia los clientes, digo, ahí, pobrecitos de ellos, y nos tocaba a varios de nosotros, a varios de la gente que estábamos trabajando en ese momento en ese sistema, correr actualizaciones manuales para arreglar ese tipo de errores que cometía el sistema, que a veces no es culpa precisamente del programador, a veces es la definición o puede haber muchas razones, pero te tocaba tirar updates a la base de datos, ¿no? Que prácticamente se entraría en el ramo de operar. Sí. Antes de ver la necesidad en que pudieras ya automatizar, a lo mejor si ves que es muy repetitivo ya te inventas algo, ¿no? Sí, digo, ahorita decíamos la primera vez como que o cosas que te tocó ver que decías, canijo, aquí no me encargaron un desarrollo, mi tarea fue actualizar manualmente algún error o algún faltante, porque pues sí, pudiera ser que hubiésemos tenido que hacer una pantalla para que alguien más le presentara cuál es el error y él decidiera qué corrección meter, ¿no? O sea, para que otra clase de usuario hiciera esa modificación. Pero como no, pues era un error, digamos, no esperado, pues lo que hacíamos era corregir nuestros propios errores. Que al final todo esto se traduce, que yo creo que eso todos lo hemos tenido, ¿no? En resolver tickets, ¿no? Son tickets que te asignan por algún error que cometimos. No se convierte en una operación porque es un error que corriges. Bueno, la mayoría de las veces no se convierte en operación porque es un error que corriges y ya se olvida, ¿no? O sea, ya no vuelve a suceder. Eso yo no le llamaría tanto operación, pero son de las primeras cosas con las que te empiezas a relacionar, que tienes que hacer algo manualmente en lugar de automatizar. No sé si me viene a la mente que a veces hay necesidades de operar porque el sistema ya no va a tener actualizaciones, entonces ya se vuelve recurrente lo que tú vas a estar haciendo y ya ves la mejor forma de implementarlo, ya sea desde lo más básico un script o a lo mejor desarrollar una herramienta, pero pues que te sirve en el día a día. Hablas como de sistemas legacy, que es como ya no va, sí, ya todavía tiene ciertas deficiencias, pero hay que operar de alguna manera. O sea, este sistema ya va de salida, ya ni le dediques tiempo. Pero digo, regresándonos un poco más atrás, pues desde el principio creo que la computadora justo salió justo para eso, ¿no? Para sustituir, o sea, para automatizar cosas que ya hacíamos de alguna otra manera, ¿no? Así es. Y creo que, o sea, hasta la fecha las cosas que seguimos haciendo pues son cosas que poco a poco, digo, apoyado con las herramientas tecnológicas que han salido, que se digitalizan ya muchas cosas como la facturación electrónica, ¿Por qué me señalas a mí cuando dices facturación? Porque creo que es el que tiene más experiencia de eso. Creo que ya no nada más es como suplir una operación que se lleva ya en la vida, o sea, digo, manualmente, por ejemplo, o igual con ayuda de computadora, sino que ya es todo un proceso ya digitalizado que aunque lo sacaras de ahí no pudieras hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo podrías hacer una factura electrónica si no fuera por computadora? O sea, a mano de que el XML, pues, sí, o sea, de ¿no? que te sepas todos los... No, pero, o sea, me imagino que se refiere a la parte de que antes tenías que tener un papel con un folio y todo ese rollo. Sí, o sea, fíjate las masivas, o sea, no... Pero sí hay una automatización en eso contra operar, porque hay compras que ya en automático los conceptos y todo eso desde el sistema original. Imagínate, tú estás en un carrito de compras, ahí ya tienes el producto, la cantidad y todo ese rollo. Tú ya le das comprar y en automático ya se generó la factura. Y hay empresas que no llegan a eso, ¿no? Sino que al final del mes juntaron todas sus compras y están volteando de una pantalla a otra o copiando y pegando, capturando los conceptos y todo ese rollo. Sí, eso, digamos, es una parte que aún seguramente la operan muchas personas, lamentablemente. Y ahorita mencionábamos un poco que a lo mejor te toca operar porque ya está obsoleto tu sistema, pero también a veces hay unas soluciones que resultan caras implementar y que por el tipo de proceso o proyectos que se lleven ahí no va a ser viable que las implementes. Pero también hay que definir esa delgada línea entre el que ya te llevó demasiado costo operar
lo que pudiste haber metido en automatización. A lo mejor sí era costoso en su momento, pero ya a la larga de la operación pues te fue llevando a que ya le invertiste más, ¿no? Tiempo o dinero, no sé. Bueno, y entonces ya o sea, reconociendo ese punto donde dices, ya le metí demasiado tiempo y ahorita, digo, no sé, si hablamos de un proceso finito, que dices, pues nada más lo voy a hacer este año, y te das cuenta en julio, pues es como, pues a lo mejor dices, bueno, ya sí mejor así le sigo, ¿no? Pero creo que es un punto clave, ¿no? Darte cuenta de que este proceso a la larga me va a costar más tiempo, que si ahorita le invierto un tiempo en automatizarlo, ¿no? Sería la clave. Pues sí, o sea, prácticamente ya llevarlo a números, a lo mejor lo que a mí me llevaba un día, realizar alguna automatización, a lo mejor diario le estoy metiendo 5 minutos y no lo noto de esa manera, ¿no? Entonces, a lo largo de unos 3-4 meses ya me resulta más que le invertí más tiempo. Y fíjate que ese tipo de cosas, yo siento que quienes deberían de llevar esa labor son los PMs, ¿no? O sea, quienes están manejando los proyectos. Se supone que te están pidiendo estadísticas de cómo vas y cosas así. De hecho, hay memes muy recurrentes de los desarrolladores contra los PMs. Y la verdad es que yo nunca he visto... Máximo respeto a los PMs, ¿verdad? Y yo nunca he visto alguno que lleve a cabo esa labor, que me imagino que debería ser parte de su responsabilidad. Es decir, sabes que a la semana Héctor está atendiendo este ticket 5 veces, uno diario, ¿no? Entonces esas estadísticas debería ir a presentarlas ahí arriba para anticipar ese tipo de riesgos, ¿no? De que en qué momento se nos pasó que duramos en todo un año dedicándole 20 horas a la semana a atender algo que seguramente que si nos hubiéramos propuesto o lo hubiéramos dedicado cierta cantidad de tiempo a generar algún desarrollo. No sé, Carlos, creo que tú deberías de levantar la mano y decir, aquí está pasando esto. En sí, de hecho. Esperar que el PM venga y te haga todo el trabajo. O sea, ¿qué clase de no, y es que a veces no lo mapean, se está llevando un proyecto y dejan fuera este tipo de incidencias y al final de cuentas es tiempo que le estás dedicando, ¿no? No, yo creo que a veces no, como dices, de hecho para allá iba, ¿no? Que yo siento que es una responsabilidad del PM, pero muchas veces no relacionan que es el mismo error. Y sí creo que como desarrollador te toca levantar la mano de que, oigan, ¿por qué no? Porque no hacemos algo por esto, ¿no? Porque no hacemos algo con esto, ¿no? Muchas veces sí puede ser mucho más complicado el tiempo, pero yo creo que la mayoría no, la mayoría del tiempo no. Bueno, tocando ese ejemplo en específico, creo que en alguna empresa, por ejemplo, solicitaban portales para ciertos clientes. Entonces, y se hizo una solución genérica, pero luego ciertos clientes empezaron a solicitar como que una personalizada. Entonces, que obviamente pues se cobra más caro que el uso de la genérica. Pero entonces ya creas una automatización, pues, ¿cómo llamarlo? Como a medias. O sea, como haces un desarrollo genérico de tal manera que puedas incluir, o desarrollar algo más rápido. O sea, por ejemplo, esas personalizaciones, pone tú que al principio nos tomaban, no sé, 3 días con colchón. Y entonces después de que ya nos dimos cuenta de que ya habían caído 3, 4 y que se rehizo ya genérico, a lo mejor la refactorización del código y todo nos tomó, no sé, a lo mejor 5 días, 7 días quizás, pero después de eso en 1 hora podías tener ya un portal personalizado. Pero pues es parte de tu automatización. Si ya tienes implementado algo y ya nada más le agregas algo, pues ya lo tienes completa, ¿no? Sí, más bien era el tema de que a veces automatización es como... La automatización base, digamos. Sí, como el concepto de que empiezas y terminas automatizada. Sí. Pero también puede haber estos conceptos intermedios, ¿no? Donde una parte solamente es la que ahorita retomando el tema de la estadística que pudiera tener el PM, a nosotros, digo, en la empresa donde trabajo, está una herramienta donde levantan los tickets. Uh-huh. Y esa se trata de categorizar bien para que te pueda dar estadísticas. Entonces sí te mandan alertas de que, oye, tal módulo, etcétera, ya tuvo tantas incidencias. Te sugieren, todavía no nos han obligado, que hagas algo para la corrección, porque eso a final de cuentas te va a reducir el número de tickets. Sí, totalmente. O sea, y la herramienta, como tú la estás categorizando, te hace referencia, es la que te ayuda a decir, es sobre lo mismo, aunque a veces no sea lo mismo. O sea, sí, no, digo, ahí sí radica un poco en lo que la categorices bien, ¿no? Pero sí, si está bien ahí mapeado el error, sí pudieran marcártelo como repetitivo. Yeah. No sé si incluso a lo mejor ese tipo de correcciones que tengas que meter, a lo mejor una actualización del dato,
también te la podía restringir la gente que te libera de base de datos, ¿no? O sea, oye, ya me mandaste muchas veces tu tape diario, no sé. Sí, pues se lo podían ubicar. Pues es que yo siento que cualquier persona que forma parte del flujo que en cuestión se puede automatizar. Hasta el usuario. Sí, totalmente. De hecho, debería empezar por él, ¿no? Sí, de que, oye, todos los días te pido lo mismo. Es que no sé por qué es limitado. O sea, el conocimiento del usuario hacia el interior es limitado. Entonces, como. Pero sí sabe que le falla. O sea, ¿no? No, sí, definitivamente. Pero es muy. O sea, siento, yo no sé, que es muy difícil que el usuario diga. ¿Por qué si son tan fregones? ¿Por qué no hacen algo respecto a esto, no? O sea, creo que de su lado es como, pues así es. Y pues hay usuarios que aprenden a vivir con errores, ¿no? Como que ya saben, dicen, no, esto es normal. Ya saben. Eso siempre sale, tú dale. Sí, claro. Sí, me ha tocado. Marca error, pero tú dale. Sí, exactamente. Es un error que ya los llaman errores comunes, ¿no? En vez de llegar al fondo es como, es un error común. Dale 5 minutos y ahorita reacciona. Como una cosa de esas. Sí, pues prácticamente ese es el punto. Y lo que veíamos que a lo mejor imaginas una automatización como algo muy grande, pero puedes empezar con eso que decíamos el script. A mí me tocó, por ejemplo, en algún momento realizar labores de soporte sobre los cierres de mes. Y ya era recurrente lo que pasaba. Y a veces eran errores, no podía solventar todo porque eran N procesos, pero sí más o menos podía hacer algo ahí que pudiera dar luz en dónde está el error. Y eso es una especie de automatización. Digo, yo les comentaba, hacía los cierres en la noche, entonces tenía que hacer algo que automatizar para poder dormir. Por necesidad. Es muy común escuchar, ¿no? Incluso no solo la gente de sistemas, ¿no? A contadores y eso es cierre, es fin de quincena, es fin de mes. Y como que juntan operación y muchas de las cosas que normalmente no atienden durante el mes las terminan atendiendo al final. Y como ya saben que hay errores, piden de la ayuda de la gente de sistemas que estén al pendiente porque van a surgir esos errores y no tienen un día más para cerrar ese trabajo, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde entra Champion y dice, no, pues mínimo yo hago mi script y automatizo la operación. Sí, como que desde la operación hago mi automatización, pero pues me va a servir al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Porque lo que quieres también es rapidez, ¿no? O sea, la finalidad de rapidez... La finalidad de la automatización es improvisar una operación, ¿no? Yeah. Totalmente. A mí, yo siento que, bueno, a mí me tocó hacer un par de herramientas, un par de jars, como para ir a buscar ciertos archivos basados en, o sea, de que abrías el XML y buscabas ciertos datos y era como, sí, pertenece a esto, y buscaba y barría toda la estructura de carpetas que tenía donde se almacenaban estos, pero eran también como en situaciones bien específicas donde a lo mejor un cliente pedía sus archivos. Y era como, ok, bueno, entonces pongo el XML nada más y ya me los extrae. Como ese tipo de tareitas, así que... Fíjate que ahorita que mencionas eso, creo que alguna vez a mí me tocó que ciertas imágenes ya medían demasiado en disco duro y querían pues recorrerlas todas y bajarle la resolución o el tamaño porque era histórico, ¿no? Yeah. Entonces por ahí me aventé un script, código copiado de Stack Overflow, que recorría las carpetas y le iba bajando la resolución y ya pues podía ahí mantener más espacio. No me acordaba de eso, pero tienes razón. Y ahí, por ejemplo, no valía la pena un desarrollo porque no fuera algo, no iba a ser algo que se hiciera recurrente. A lo mejor lo ibas a hacer una vez al año o algo así. O sea, no ibas a hacer algo mucho más allá que sabes que ya detecté que el espacio en el disco duro es insuficiente y se va a correr en automático porque algo está monitoreando el espacio y todo ese rollo. Pudieras llegar a lo mejor a ese grado de automatización, pero como decía Champion, pues hay que medir entre costo-beneficio, ¿no? Sí. O sea, no vas a destinar todo un proyecto o horas de proyecto para algo así. Sí, totalmente, como el ejemplo que ponía de lo de los portales personalizados, a lo mejor hubiera sido, o sea, terminar esa automatización hubiera sido crear una pantalla donde pudieran subir las imágenes y a lo mejor ahí, crear las rutas en el archivo y que las actualizar automáticamente y ya tener el portal, pero quién sabe cuánto iba a tomar todo ese otro desarrollo. O sea, pudo haber sido poco, pero pues a lo mejor también de la hora que te toma cada vez que hay uno, pues que había una personalización de portal, pues a lo mejor no competía contra lo que te iba a tomar hacer ese frontend, ¿no? Bueno, pudo haber sido bastante más simple.
tocado récord. En fin, así pasa en la automatización, ¿no? La experiencia ahora de ver al Héctor del pasado. Sí, te faltó, papi, te faltó. Pero y viendo una parte de la desventaja de la operación, ¿no les ha tocado ver algunos errores así costosos? O sea, de tiempo o dinero. O sea, a mí sí me ha pasado que hay gente que por tratar de automatizar le salió más caro. Sí, o sea, salió, lo aplicó y a lo mejor no era lo que tenía que hacer y puede darse, ¿no? Pero bueno, también es del día a día, pues, puede surgir ese error, ¿no? A ver, ¿a usted le ha tocado algo? Los updates sin güero. El clásico, ¿no? Sí, recuerdo a cierta persona con apellido de fruta que se aventó uno. No, o sea, por ejemplo, a mí que me ha tocado a veces estar en sistemas que manejan dinero, a lo mejor ahí sí metiendo un script de automatización y que te pueda dar el error, entonces ahí sí ya incurre en dinero y pues es grave, ¿no? A lo mejor algo que puede ser trivial en algún otro proceso y que pues se puede solventar de una otra manera, pero por estarlo llevando así cometiste el error. Digo, sí me ha pasado, entonces más o menos no se les preguntaba así. Pues así de que tenga un impacto negativo inversamente proporcional, no sé, no recuerdo uno en particular. Por querer automatizar, no, o sea, sí he cometido errores que al final se dieron porque cometiste el error, se liberó a producción y se cometió el error. Pero intentando yo automatizar algo que no me pidieron o que no estaba contemplado, creo que no. O sea, no sé si a eso te refieres. Más que nada la desventaja de estar operando. Ajá. O sea, que algo que haces así repetitivo y a lo mejor ahí sí puede entrar que no automatizas algo que ya esté fijo, por así decirlo, pudieras tener un error. O sea, como que desventaja esa de la operación. Pero tú dices, por ejemplo, de que el ejemplo que yo ponía de los archivos que movíamos, o sea, es como que sí los agarraba, pero luego no encontraba el pad donde los iba a copiar y se perdían, pues ¿no? Sí, prácticamente es eso. Y es uno de los puntos que decía, es que a veces por más automatizado que tengas, si el input viene mal, no te va a funcionar de nada. Y vas a caer en lo mismo, o sea, en un error. Creo que ese tipo de errores caen mucho cuando son cosas que tú te das cuenta de que nada más hago esto y ahorita salimos del problema. Y entonces, pues, ni haces pruebas suficientes. O sea, calas ahí en tu local con algo y de que no, sí, ya. Y es medio improvisado. O sea, digo, creo que es el escenario donde caería una situación como esas, ¿no? Ya. A ver, y dándole un giro a lo mejor al tema. ¿A ustedes les ha tocado automatizar su propio trabajo sin que digo, ahorita tú ponías un ejemplo, ¿no? de que te ayudabas al cierre, pero imagínate que tuvieras o tuvieras la capacidad, porque la tenemos como desarrolladores, de automatizar cosas que tus jefes o para la gente para la que trabajas pues no sabe que tú tienes en automático ya esa parte para ti. Y pues que tus horas que le dedicaste a eso se las estás ganando en el día a día, ¿no? Porque pues, tú a lo mejor le dedicaste de tu tiempo para hacer esa labor y te estás ahorrando en el día a día tiempo, pero para ti piensan, bueno, no sé si les ha tocado ver o hacer algo así y si piensan si es trampa. Trampa entre comillas. Sí, porque sería trampa. Pues al final porque tú estás declarando que te tardaste cierto cantidad de tiempo, ya. Pero en realidad como tú ya tienes un botonazo. Sí, pues yo creo que, bueno, a mí sí me ha pasado que sí lo he hecho, ¿no? O sea, siendo sinceros, incluso yo he trabajado, hablando más puntualmente, he trabajado script de base de datos, o sea, que es lo que me ha ayudado más a mí. Uh-huh. Y si tengo ahí en mi escritorio mi carpetita, me di la tarea de ir, catalogando y ya incluso es más rápido. Tal error, ya sé que en tal carpeta está tal sistema, tal módulo, tal. Entonces me di ese tiempo, pudiéramos llamarlo de automatizar, porque ya tengo ahí mi indexador, por así decirlo. Encuentro la solución rápido, la aplico. Pues a lo mejor sí, o sea, dices que 1 hora te tardaste, ¿no? Ya, ok, entonces tienes como esa... Pero lo trabajaste a final de cuentas, ¿no? Sí, a lo mejor si no lo documentas de esa manera y se te olvida y... Le vas a tener que invertir, ¿no? O más, quizás. No, bueno, a mí yo creo afortunadamente creo que en la empresa donde estoy ahorita, bueno, en la última,
la mayoría de las cosas ya están de alguna manera automatizadas, desde el timesheet hasta pues lo que quieras. Entonces, no, actualmente no recuerdo. Lo único que recuerdo es lo que creo que ya te había comentado, lo de en mi Mac, que cuando conectaba el celular se apagaba, o sea, no empezaba a cargar, la carga no iniciaba. Entonces ya Mac, ¿usas una Mac? Sí, imagínate qué año para que no cargue el celular. Juraría por algo que tú nada más usabas Linux. No, jamás. Un paneo. Sí. Y entonces ya busqué cómo corregías eso, y pues eran un par de líneas que tenías que ejecutar en la terminal. Entonces pues hice un batch que le llamé algo así como cell error charger o una cosa de esas. Entonces ya cada vez que iba a cargar pues lo corría y pues ya podía cargar. Yo les platico la historia de un compita que haz de cuenta que él nos estaba dirigiendo en un equipo de desarrollo, y pues le cargaban a él hacer la parte del Scrum, que como les decía en algún momento que lo llevamos en un Excel, pero de una vez que terminábamos de registrar de votar por esas tareas y ya ahí en el Excel quedaba repartido, pues le pedían que todo eso lo subiera a Jira para que nos asignara los Jiras a cada uno, y ya pues nosotros ahí llevamos nuestro propio seguimiento, pero todo nacía en ese Excel. Entonces creo que las primeras 2 veces de los 2 primeros sprint, pues sí se aventó esa chamba y ya dijo, no, ni madres, no, ya no voy a estar haciendo esto. Entonces metió ahí un script al Excel que aventaba, o sea, tenías todos los datos, ¿no? Tenías la tarea, tenías el tiempo, y tenías a quién le correspondía. Entonces se aventó un script para que al finalizar la votación, en automático aventara, o sea, parseara el Excel y aventaba y generaba los giras, y pues ya nos llegaba los correos de lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Desde Excel consumía que el API de Jira? Sí, el API de Jira, sí. Órale. O sea, y todo eso tiene su chiste, sí, ¿no? O sea, está padre, o sea, que pudieras... Sí, o sea, estás convirtiendo tus tareas operativas en programación, en tu propio proyecto de programación. Sí, claro. Y ahí es donde les preguntaba si pensaban que eso es hacer trampa, digamos, porque pues al final... No sé si lo usaba así él, pero al final si a él le pedían ¿qué estuviste haciendo el día de hoy? No, pues mira, estuve pasando todo esto al Jira. No, sí, pues sí, esa es mucha chamba, ¿no? Pues es que creo que, o sea, definitivamente siempre el trabajo siempre te va a exigir más, siempre, totalmente. O sea, entonces si tú terminas o sea, si tardas 8 horas y de esas 8 horas esta tarea te tomaba 2 o 3 horas, y ahora lo automatizas, o sea, esas 2 o 3 horas sí debe ser para ti, definitivamente. Te van a poner a hacer otra cosa. Sí, pero digo, ahí tú ves muy justo que la ganancia sea para ti porque trabajaste para ti mismo, ¿no? Yo creo que sí. Digo, si hay una persona que lo puede hacer más rápido, o sea, imagínate que hay otra persona que lo hace más rápido que él, igual manualmente. Él no va a decir de que no, lo voy a hacer más despacio para, o sea, ¿sabes? Pero también hay un balance, porque a final de cuentas si eso te da tiempo de ganancia, lo inviertes en pendientes. O sea, sería muy deshonesto, por así decirlo, decir que te llevó todo el día y teniendo un montón de pendientes. Digo, ahí encuentras como que un balance. Sí, de decir, totalmente, digo, como quiero voy a si se entendía otra cosa no era lo que yo quería decir. Sus prácticas deshonestas. No, jamás. A lo mejor no vamos a entrar a ese tema, pero pues en realidad también hay compensaciones que pueden ser no honestas y de parte de quien te contrate y todo ese rollo. Sí. Digo, al final es encontrar un balance. La gente nos va a entender. Los puntos que yo quería tocar es que no sé si hay el objetivo de todo sistema es como que automatizar algo de manera óptima. Pero no sé si existe el término de 100% automatizado. Pues... Porque al final de cuentas hay siempre la persona que lo está revisando. Y como que no tiene la confianza en decir esto sí está 100% automatizado. Y qué tipo de proceso le puedes delegar a algo automático, ¿no? A lo mejor... lo comentamos, si es algo masivo pues es imposible que pudieras ahí tú validarlo, pero a lo mejor pues ya aún puedes establecer ahí como que tipo controles, pero al final de cuentas alguien está validando lo que supuestamente el sistema ya está automatizado. Pero, o sea, pero estás hablando de un o sea, de un periodo donde la aplicación que está haciendo la automatización
es sujeta a pruebas, ¿no? O sea, después de eso es como... Pero ¿existe el error cero en cierto tiempo? No, yo creo que no. O sea, tan fácil de comprobar eso es que existen call center de todas las empresas. O sea, el call center al final de cuentas es un operador gigantesco para atender la falta de funcionalidad o los errores que se cometen por parte de las empresas. Algún escenario que no se tomó en cuenta, ¿no? Pero tiene que llegar a un punto donde ya todos los escenarios habidos y por haber se toman en cuenta. Vamos evolucionando, ¿no? Creo que antes de tener la plática, cuando dijimos de qué trataba el tema, les ponía ahí de ejemplo las tarjetas de crédito cuando tú las ibas a utilizar en el extranjero. A mí me tocó la primera vez que tuve que viajar, tenías que marcar a tu banco y decir, oye, voy a estar fuera de tal fecha a tal fecha, para que no, pues para que me permitas operar. Y eso era obligatorio, porque si no, o sea, creo que algún amigo me platicó que tenía que hacer eso, yo no lo sabía, porque él llegó allá y pues no pasa, habló, es que me tenías que avisar. Sí. O sea, no te suena lógico, ¿no? Pero pues tenían ese candado y uno como usuario se acostumbró a que tenía que hacer eso. Luego fueron evolucionando, como te digo, y ahora ya desde el app ya no les tenías que hablar, ¿no? Desde la aplicación ya les decías, voy a estar de tal fecha y todo. Y ya la última vez que me tocó viajar, ya no fue reciente, ya fue hace mucho. No vienes a especificar eso. Sí, porque puede empezar la gente de ti esto. Que viajas, que te la pasas viajando. No, aquel que se la pasa viajando es otro. Bueno, ya la última vez, realmente ya no tenías que hacer nada. Me parece que no encontré la opción en la app y dije, caray, pues no quiero llevarme la sorpresa de llegar allá y no poder usar mis tarjetas. Entonces marqué y me dijeron, no, ya no es necesario hacer nada. O sea, no sé qué hubo detrás en esa evolución, pero no sé si lleguemos a error cero. Pero, y porque van a surgir nuevas cosas, ¿no? En algún momento lo comentábamos de que en la humanidad nunca va a dejar de haber errores, siempre va a haber nuevos. Aplica también a esta parte de los sistemas, pero por lo menos la parte como usuarios que nos toca usar nosotros, seguramente puede ser que llegue el momento en el que ya no interactúes con ningún humano y en una aplicación ya tengas todo disponible. Que tú planteabas originalmente que si pienso que hay automatización 100%, yo creo que no existe. Sí, yo también pienso que no existe todavía. Va a ir evolucionando, acercándose a ese límite. Ajá, sí, pero probablemente nunca llegue. Quizás no. Pero siento que en algún punto no sé, ¿qué te gusta? El 90% de los procesos va a estar automatizado. Y era una de las pláticas que decíamos antes de iniciar el podcast. A lo mejor no te conviene meter tantos controles de evaluación que te pudieran ser costosos al costo que te da ese porcentaje de error. Entonces lo dejas fluir ese porcentaje de error. O sea, no te va. O sea, tú dices que meter validaciones de que te van a tomar. A lo mejor metes personas que te puedan validar ese porcentaje de error. A lo mejor metes 10 personas, el sueldo de ellos, y ese porcentaje de error no te era significativo en dinero. O sea, que esas 10 personas versus lo que te va a costar automatizar, prefieres mantener las 10 personas. O conservar ese error y seguirlo operando. Sí. Ok. Y que una cosa también es de cara al usuario y otra cosa es lo que hay detrás, ¿no? Alguna vez en LinkedIn llegué a ver un video en donde una empresa nueva que iba a empezar a vender cafés en unas máquinas automáticas. Ajá. Pues te mostraba cómo de cara al usuario tú llegabas, ponías tu vasito, ponías la moneda y te empezaba a servir el café. Y entonces hacían como un zoom adentro de la maquinita y había una persona ahí preparando el café y friega y todo eso, ¿no? Sí, muchas de estas empresas, las grandes tecnológicas, uno se pregunta a veces por qué también tiene tantos y tantos empleados, y es que muchas de las cosas las terminan operando. No nos damos cuenta que hay detrás de Facebook, pero hay mucha operación en arreglar, manipular, Sí, que justo recordé a esta chica de Elizabeth Holmes, que es la que creo que ya les había platicado de ella. Fue esta persona que dijo que con una gota de sangre ella iba a diseñar un aparato que te iba a hacer N cantidad de pruebas de sangre solo con una gota, lo cual desde ahí ya suena pues medio irracional, ¿no? Entonces ya después de que logró vender la idea a varios, cuando empezó a hacer las primeras pruebas con personas,
Entonces tomaban las muestras y las llevaban a las oficinas donde había personas haciendo justo las pruebas, porque no funcionaba nada de esto, ¿no? De hecho, o sea, se convirtió más en operación. Sí, pero bueno, más bien eso era una estafa, ¿no? Sí, totalmente, o sea, era el comentario que se ve bien, sí, o sea, a la chica esta creo que le van a dar como 20 años, creo que el juicio apenas empezó en marzo, pero sí, digo, sería un ejemplo, chusco, ¿no? De operar, en vez de automatizar, ¿no? Sí, porque a veces tecnológicamente puede no ser factible o muy costoso corregir el error. Yo le platicaba a Champion de uno de los sistemas que me toca ahí participar, operar. Consiste en que tienen los usuarios de sucursales estilo bancarias, tienen que escanear los documentos de la gente que llega ahí a solicitar crédito, ¿no? Entonces se les hizo un flujo que está muy bien. Haz de cuenta que ellos tienen códigos de barras para separar los documentos. Entonces, no sé, tienen el código de barras 001 que dices este es el INE, ¿no? Y el 002 el comprobante de domicilio, y los van poniendo, los van apilando todos, ¿no? Entonces lo metes a sus escáneres ahí industriales, pasan todos los documentos en friega, van al sistema y ya en automático las imágenes se convierten a PDFs, y por el código de barras tú supiste, ya ahí digamos como en un estilo arbolito, y dices, bueno, este tu INE, y aquí vimos que... Pero sucede un error no tan común, pero le sucede que a veces meten el código de barras chueco o ya están muy desgastadas porque los códigos de barras los están usando las mismas hojas constantemente. Okay. Se desgasta, el sistema a veces no puede leerlos y los junta, ¿no? Entonces ahí finalmente lo que hacen es levantar un ticket, se les limpia la carpeta y lo vuelven a escanear y ya revisan nada más que todo esté bien. Okay. Lo último que se hizo ahí fue un botoncito para que otro usuario les limpie la carpeta. No se lo quieren dejar al usuario al final, ahí también por políticas y todo ese rollo. Pero ese error, que son errores humanos, que Champion por ahí mencionaba, algo de que si desde el input viene mal, pues es un costo muy canijo. Tú casi les tendrías que estar agarrando la mano al usuario. Obviamente, o sea, no puedes hacer eso. O sea, evitar el error humano en muchas ocasiones va a ser muy, muy, muy costoso, ¿no? Entonces vas a tener que operarlo, vas a tener que estar corrigiéndolo. Muchas veces esto incluso llega a ser problema de capacitación, ni siquiera de un sistema en sí, ¿no? Porque le sucede más a ciertos usuarios que a otros. Y decíamos, hay superusuarios, ¿no? Hay usuarios que ya que le entienden bastante a cómo funciona el sistema, y ellos no tienen nunca ese problema. Pero digo, considerando también ciertos escenarios donde del lado del programador, donde es como, o sea, que tienes que hacer una programación literal for dummies, de que o sea, considera todos los escenarios de que el usuario vaya a ser, o sea, por lo más ridículo que sea, que se te ocurra, pero lo puede hacer, o sea, alguno lo va a hacer. Sí. Teclear cualquier cosa, o sea, caracteres especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que hay cosas ya muy masticadas, ¿no? O sea, si vas a meter una dirección de correo electrónico, pues no, sí, o sea, obliga lo que te ya lo vas pero aquí, por ejemplo, ¿cuál sería un input malo? Pues bueno, en este ejemplo que te ponía es una hoja que está chueca, o es una hoja que ya está borrosa, ¿no? Que no hay manera de corregir eso. Ajá. O de decir, luego que también se podría, ¿no? Digo, en el momento del escaneo que hagas una... Pero el costo de estar... De hecho, al final es lo que sucede. O sea, al final lo que pasa es que no sabe leerlo y te lo deja como parte del documento y lo lee. Lo que pasa es que no sabes identificar los demás documentos. Entonces... Si no es un código, el sistema, si no detecta que es un código de barras, no hay un separador. Y si ya habías leído un código de barras antes, considera que ese código de barras y las hojas que vienen posterior a esas siguen siendo parte del primer documento. Okay. Entonces, no tuviste manera de leer ese código de barras intermedio que te da la separación. Sí puedes decir, oye, qué raro que a lo mejor tú ponerle que me subiste 5 documentos y tú alcanzaste a escanear 4, pero entonces ya estás pidiendo un input extra, ¿no? De que, bueno, ya les... bueno, igual no nos metemos a fondo ese problema, ya le he dado... Sí, porque ya estaba pensando cómo solucionarlo. Yo lo tengo, le he dado muchas vueltas. Okay. Seguramente sí se puede, pero no vale la pena. O sea, la cantidad de tickets que se levantan para ese rollo de la semana, o sea, es 1, 2... Es lo que comentaba, que a lo mejor el costo de ese error... No, y les decía que a veces es capacitación, porque le sucede mucho a los usuarios nuevos. Yeah. Una vez que ese usuario ya pasan semanas, meses, a ese usuario ya no se le vuelve a presentar, porque aprende a lidiar o aprende a operarlo tal cual
esperamos. Con los errores que se quedan, ¿no? Más que con los errores, a tal cual como esperamos que el sistema lo espere la entrada, ¿no? Y es que a lo mejor, nomás en ese punto, a lo mejor lo único que va a pasar es que le van a rechazar el trámite a ese cliente y lo va a volver a enviar, ¿no? A lo mejor ese sería el costo de... Bueno, ahí no es realmente un costo fuerte porque el cliente dejó sus documentos, las copias, o sea, los escanearon y todo. Yeah. Nada más el usuario de sucursal lo tiene que intentar una y otra vez. Por eso te digo que mandan limpiar la carpeta, lo intentan otra vez y les termina saliendo. O ya, sabes que ya batallé mucho con se le acerca otro usuario que ya sabe y lo terminan logrando, ¿no? No es que no se logre, no es algo que necesite hacer en línea. Esa también es otra ventaja de cuando es algo en automático que sí quieres en línea versus algo que pueden hacer en N cantidad de intentos, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Un poco de eso que decías, a lo mejor ya yéndose a una herramienta más especializada que pudiera ser costoso, una herramienta, o bueno, es un tipo de metodología que se le llama RPA, que son procesos automáticos robotizados. Y esas tecnologías sí van un poco más allá a tratar de hacer cosas de mayor complejidad. Les comentaba, por ejemplo, incluso puede entrar a sistemas y en base a coordenadas hacer un acceso al portal, ubicarse y extraer cierto tipo de información y mandarlo a otro sistema y actualizarlo. A lo mejor son actividades que pudiera hacer una persona pues muy repetitiva y con esta solución pudiera ahí ayudarle. Un salario menos, ¿no? Es justo a los obreros que ensamblan coches, ¿no? Que ensamblaban coches, ¿no? Pues sí, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, ahí metiéndonos al lado filosófico del tema, es algo que creo que es muy discutido, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todas las personas? Va a pasar. Va a pasar. Yo de hecho creo que va a pasar más rápido en nuestro sector, ¿no? O sea, nosotros sabemos resolver nuestros propios problemas, como el chavo que les decía que hizo la parte del Excel hacia Jira, ¿no? Entonces nosotros mismos, ha habido muchos intentos de crear herramientas que simulan algo que haces cuando inicias, es hacer altas, bajas y consultas, ¿no? Uh-huh. Y ahorita ya hay muchas herramientas que para un senior hacer esas altas, bajas y consultas, pues ya no ocupa que le contraten un junior, ¿no? O sea, ya hay hasta herramientas de inteligencia artificial que te ayudan con el código, ¿no? Que tú le pones los comentarios, el Copilot, no sé, hay muchos videos por ahí que tú le pones en los comentarios alta, en Java o lo que sea. O sea, tú le pones en los comentarios, incluso en español o en inglés, y te genera el código que te hace esa herramienta. Y si a lo mejor no te lo genera así de completo, le vas poniendo por pedacitos, ¿no? Formulario con 5 campos, no sé qué. Y hasta para las pruebas, ¿no? Probar, hace cuenta que lee el contexto de todo el código, ¿no? Y nada más le das diagonal test y te genera las pruebas, que es otra de las cosas en las que pues le dedicamos tiempo y nos genera chamba, ¿no? Sí. Sí, a mí me da una pereza hacer las pruebas, pero bueno, ¿y cómo ven esa parte de o nos deberíamos de sentir todos amenazados? O sea, yo creo que es evolucionar es parte realmente te ayuda en tu trabajo, pero es parte de ir evolucionando. Al final de cuentas todo hemos visto, si te sitias 20 años atrás al día de hoy, ves totalmente muchas cosas automatizadas, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, ya en el supermercado está el autocobro, y que cada vez se va implementando en más lados, ¿no? Pues como la de Amazon, ¿no? De que ya ni siquiera justo, ya ni siquiera ya nada más entras y sales y ya está. Sí, que bueno, que también hay que tener en cuenta el sector en donde se despliegan ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, tú te imaginas aquí en México, que la Independencia, ¿tú te imaginas aquí que en la colonia Independencia, en donde radicas actualmente, si alguien la está si ha pasado por él ahí, ya, o sea, en ceros. Sí, y la verdad que digo, a veces esa colonia en particular pues es más fama que otra cosa, pero sabemos que hay sectores en los que son conflictivos, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas en México que se liberen ese tipo de tiendas en todas partes? No, definitivamente no. O sea, y bueno, en esos sectores... ¿Pero crees que en 50 años no se va a dar? Creo que independientemente va a haber sectores donde no van a poner eso. Pero fíjate, esos sectores como quiera están expuestos a que o sea, no importa que no esté atendiendo a alguien de manera automática, ¿no? O sea, hay asaltos. Sí.
Pero digamos, siento que lo marginado, como quiera va a seguir habiendo, marginación va a seguir habiendo. Ajá. Y eso involucra que en esos sectores a lo mejor no haya estos avances tecnológicos que en otros sí, que en otros lugares sí. ¿O tú crees que vaya a haber medidas especiales? O sea, no a nivel automatizado. A lo mejor ahí volvemos otra vez a la operación, ¿no? De que a lo mejor va a haber este tipo de tiendas, pero va a tener que haber un guardia de no sé. Sí, o sea, que no es el que está cobrando, pero está vigilando. Pero ¿no? está vigilando que no se pasen de lanza, quizás. Pero bueno, volviendo. Pero eso va a ser un costo, o sea, va a ser un costo menor a que el todo operativo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, está bien. Sí. Digo, siguiendo con la temática. Sí. Y no sabemos si esa es la solución, o sea, pero sí, o sea, tú lo que dices, pues va a haber una solución que va a implicar a lo mejor otro empleo, pero definitivamente va a ser menos costoso que el tener ahí gente operando 24 horas, porque claro, al final... porque ¿Qué tal si tienes un robot? Bueno, si ya hay, o sea, a lo mejor lo primero va a ser el operador, no sé, el guardia o lo que sea, y a lo mejor ya después sí va a ser un robot, ¿no? Yo vi la película de Robocop y eso termina mal. Sí. Pero bueno, siguiendo en el tema filosófico, yo siento que más allá de, a lo mejor ahorita personas que dicen, oye, pues no sé, por ejemplo, lo del tema de los obreros de ensambladores de coches, ¿no? Que dices, oye, pues yo antes hacía eso y de ahí daba de comer a mi familia. Quizás ahorita se vea como un problema, pero creo que a la larga va a darle nuevos bríos, ¿no? A los posibles trabajos que pueda llegar a tener un humano. O sea, ya muchas cosas que ahorita a lo mejor son básicas, o sea, de que dices, bueno, no hay problema, me voy de cerillito, ¿no? O sea, ya cuando ya tenga mis 50, 60 años, me voy de cerillito y como quiera sigo haciendo dinero. A lo mejor ese tipo de cosas se van a acabar. Pero a lo mejor vamos a tener una apertura a crear otra cosa para ese tipo de personas que no tienen, que a lo mejor a la larga sea más positivo que lo que están haciendo. Yo le decía a mi esposa que como quiera vamos a ser los próximos cerrajeros con los conocimientos que ya tenemos hoy en día, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, ya hay puertas que se abren solamente con una tarjeta y eso se les atora, ya no le van a hablar a un cerrajero, le van a hablar a un ingeniero en sistemas que ya no trabaja en el top de la industria, pero se dedica y sabe arreglar esos problemillas, ¿no? O sea, vas a ser como el de las películas de ciencia ficción, el que pone partes robóticas así clandestinas, ¿no? Ándale, sí. Pero, y bueno, regresando un poquito al tema ese, a la parte filosófica, sí sabemos que nos va a dar empleos menos, ¿cómo le podríamos llamar? Son cansados o menos sofocantes, pero esas personas van a pasar por una transición. O sea, yo creo que lo difícil no es que se dé o no se dé, yo creo que se va a dar, sino que en qué momento o qué haces con la transición de las personas que están en su límite de vida útil laboral y que ya no te va a alcanzar el tiempo de darle, de aprender o meterte a otra nueva área de trabajo, pues, para poder suplir estos nuevos roles. Ellos requieren años de transición. Yo creo que ahí deberían de protegerlos alguna ley, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, pues sí, justo es lo que va a pasar, me imagino. Pero quién sabe, yo creo que apenas vamos a llegar a eso, ¿no? Porque yo sí considero que un boom sí ha sido de 10 años para acá. Y a lo mejor esa transición que dice se va a dar en los próximos 10, 15 años, no sé. A lo mejor hasta más. O sea, pero sí, o sea, en esa transición con personas que dices, bueno, personas que no van a tener por eso te digo que va a haber un chorro de cambios en el sentido de que, por ejemplo, ahora a lo mejor vas a tener que abrir otra modalidad de escolar, o cambiar para poder instruir a estas personas que tengan el conocimiento mínimo sobre tecnología quizás. Y puedan cubrir estos nuevos roles que se van a abrir. Pero sí, o sea, todo va a ser parte de una transición, no va a ser de la noche a la mañana. Había un quote ahí que escribí en el 2018, me acordé, se los leo porque no me lo sé de memoria. Es referente un poquito a la parte... Ya estamos hablando de plagios aquí, ¿no? O sea, si no te acuerdas... No, lo escribí, creo que va relacionado un poquito a la parte de operar. A mí se me hace importante que los desarrolladores operemos para poder crear innovación. Al final de cuentas, el desarrollar de la mano con operar te va haciendo como que crecer, porque automatizas esto que operaste y así vas subiendo, vas como en una balanza, ¿no? Que lo desarrollaste, lo automatizaste, pero surgieron cosas que operar.
Y otra vez con ese nuevo desarrollo surgieron nuevas operaciones porque a lo mejor cometiste o evolucionaste de alguna manera, tanto que las empresas han implementado departamentos de innovación, ¿no? Pero muchas, bueno, a mí no sé si les ha tocado, por ejemplo, me tocó saber que en Axtel tenían su departamento de innovación, que en el momento cuando empezó a salir las apps y todo este rollo, ellos sacaron una aplicación muy buena que podías hacer llamadas sobre IP. O sea, cuando recién salió el internet en los celulares y todo eso, ellos sacaron las primeras, o sea, usando tu línea ahí podías recibir tus llamadas aunque anduvieras en otra parte que no fuera tu casa, ¿no? Eso surgió de un departamento de innovación. Entonces muchas empresas como que empezaron a decir, yo necesito un departamento de innovación que me saque ideas así de buenas, ¿no? Pero creo que, y ahí es donde me aventé ese quote, que apenas lo voy a leer. Ahora les estaba dando un poco de contexto. Okay. Dice, creo que el tema de exigencias y sentido es una de las razones por las cuales las industrias de desarrollo no pueden innovar en México. Muchos proyectos de software han sido los responsables de librerías, tecnologías y soluciones modernas que a la larga hacen que esas empresas incrementen su valor. La tecnología que inventan en el camino de desarrollar su proyecto se vuelve más importante y valioso que el proyecto original. Amazon y su infraestructura, por ejemplo. O casos pequeños como Atom, el editor de texto, que dio vida a Electron.js. Algunas empresas mexicanas empezaron a formar su departamento de innovación, pero normalmente esta se encuentra aislado de la operación y no pueden inventar una solución a un problema que no conocen. Okay. Es precisamente eso, o sea, estos departamentos de innovación, o sea, no tenían nada que ver con la operación y pues los ponían, o sea, muchos de ellos fracasaron. Ahorita les platiqué ese éxito de Axtel, pero muchos de ellos fracasaron porque pues era gente que se sentaba a pensar alguna idea. O sea, hay como un tipo de desconexión, digamos, que ya estás viendo hacia el futuro y no ves lo que arrastras, algo así. Pero más que el futuro, o sea, tú eres parte de una empresa que tiene un producto. Okay. Quieres crear innovación referente a ese producto, pero, o sea, te contratan para innovar aislado de los que están operando. De la operación, pues. Sí, o sea, y entonces es muy difícil que ubiques o identifiques un área de oportunidad. Exacto. Donde digas, esto podríamos innovarlo o poder implementar algo que acelerara o que redujera costos, etcétera, etcétera. Como que con esa visión desde ese punto ya pudieras hacer la innovación. Pero en general hay una resistencia, ¿no? A pasar de la operación a la automatización. Pero bueno, estamos hablando de áreas de desarrollo. A lo mejor tú dices de áreas de usuarios. No, o sea, pero por ejemplo, el ejemplo, o sea, lo más básico que se me ocurre, o sea, por ejemplo, los puntos de venta. Ajá. Y no sé, la señora que tiene una tiendita en la esquina, entonces es como, no, mire, con esto va a poder, y es como, no, yo aquí con mi cartoncito de cigarros la armo, o sea, no ocupo eso, o sea, en general hay una resistencia, y si vamos más a empresas más grandes, pues también hay limitaciones, no sé, por ejemplo, de tecnologías que implementan. No, es que ya tenemos el sistema que tenemos ya tiene años funcionando con esto, entonces para qué implementarlo en otro lenguaje o algo más rápido, etcétera, etcétera. O sea, como en general, en cualquier rubro que te imagines, en empresas tanto pequeñas como grandes, hay una resistencia a pienso la que digitalización. yo pienso que se ha ido eliminando, sobre todo por casos históricos. Un ejemplo, Blockbuster versus Netflix, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Te automatizo la renta de películas. O mueres, ¿no? Sí. O sea, pero creo que ahora ya le tienen más miedo a la realidad de lo que te va a pasar si te resistes ese cambio. O sea, creo que esa resistencia sí ha disminuido porque hacen referencia, oye, sí, acuérdate que es lo que te puede pasar, ¿no? Digo, definitivamente va a disminuir. Si ahorita estamos hablando de que en algún punto muchas cosas, o sea, el 90% de las cosas van a estar automatizadas, que pues hasta Japón, ¿no? Ya vas y ya no tienes que usar papel, ¿no? Hasta ya el bañito ya es una automatización. Creo que hay un concepto que llaman que si tú tienes una empresa la debes de visualizar en dos, una hacia dónde vas y una a la que te está dando la operación, ¿no? Okay. Que una va a impulsar la otra, y lo que decíamos, pues tienen que estar ahí. Esos ya son consejos del máster, ¿no? Aquí no van. Es un único buen consejo, No, sí, o sea, definitivamente no necesitas no quedarte estático, o sea, tu negocio se va a hacer obsoleto por uno u otro motivo, ya sea que evoluciones tu mismo negocio apoyado de la gente que lo opera, que va a saber innovar, o que crees otro alterno. O a lo mejor desconocemos, no sé si esta empresa Blockbuster tenía una idea de alguna innovación
que no alcanzó a concretar porque la comió otro, no sé. Pues A lo por lo mejor- menos la realidad es que fue que les llegaron a vender esa idea y ellos se sentían los reyes del mundo. Ándale, eso Y justo no, eso o fue sea, lo que pasó. Pero no sé si a lo mejor decía, no, yo mi estrategia que tengo es que ahora voy a cobrar con tarjeta y puntos digitales, no sé. Ah, O seguramente sea, como que sí tenía tenían- él ahí Venga, su, calmado, pero- como que tenía Se ellos puso violento. a lo mejor otra visión Sí, en una su estrategia, innovación, que sí tenían una algo innovación atrasada, y no lo alcanzaron. vieron venir, ¿no? Ya. Sí, creo que ahora sí, probablemente tenían algo que ellos pensaban que era la solución y por qué te voy a hacer caso a ti, empresa pequeña. Sí, que yo tengo ya Pero es que- yo conozco el negocio y yo sé para pero hoy dónde va, en ¿no? día tanto miedo generó ese tipo de casos que las empresas pequeñas, grandes, compran a esas empresas justo pequeñas. eso sí, porque- Como Facebook en su momento compró No, a bueno. Instagram y todo eso. No, Instagram era pequeño. No, sí, digo, no, a lo que voy es de que creo que ese escenario se ha visto N cantidad de veces a lo largo de la historia, donde obviamente todos los que se resisten a este tipo de escenarios, o sea, terminan mal. Entonces, como dices, poco a poco es como que ya es como, o sea, ya se la piensan mal. De entrada ya no es un no, sino más bien es como, Déjame ver. Sí. más. O te copio o Sí, te compro, o te compro, pero sí. no te voy a no hacer caso porque algo puede pasar. Exactamente. Y ahí nos estamos yendo a lo mejor a los casos grandes, ¿no? Te ponías ejemplos de la tiendita, la señora que aquí en la esquina, de hecho, usan una calculadora y anotan. Me han dado ganas de ir a platicar de que, oye, te ayudo con eso. Sé que se van a resistir porque pues no van a querer invertirle. No sé por qué han resistido versus, digo, me da gusto que resistan versus cadenas como Oxxo y Seven que están en las esquinas, pero y que compiten contra abierto 24 horas y todo este tipo de cosas. Pero creo que en general los negocios evolucionan, la automatización se come a las cosas manuales, pero que de la mano debe seguir existiendo o va a seguir existiendo la operación para hacerte evolucionar, ¿no? Definitivamente. Buen Creo que se punto. tiene que mantener. Y no sé, por ahí, sí, para cerrar, traes tú una pregunta para Yo mí traigo está excelente. una pregunta algo capciosa. Ahora con ver todo el tema de innovación, ya ven que existen los carros Tesla, que en los que prácticamente se manejan solos. Okay. Que hay algún tipo de promoción que dice que hasta puedes dormirte en él. ¿Tú te dormirías si que fuera manejando? Antes de que contestes, un paréntesis, te había dicho que en algún momento metieron un update que ya te obligaba sí, justo eso, como a que pusieras las manos cada cierto tiempo para saber bueno, que estabas digamos, ok. descansando. Como un check-in. Sí. O sea, aquí estoy. Sí, Un keep alive. sí, pero a lo mejor sí va a llegar el momento en el que el eslogan sea totalmente puedes dormir mientras esto se conduce solo, ¿no? Y a lo mejor no Tesla en específico, pero la pregunta a mí me parece muy buena, ¿no? O sea, ¿confías tú que la automatización va a tener o va a poner... Le vas a tener esa confianza. Porque estás poniendo tu vida en juego, ¿no? Sí, totalmente, pero ahí te va esta otra. La primera. Sí. Contesta, Pregunta con pregunta, ¿no? contestamos y, Okay, y luego rematamos. Ya, pues definitivamente, bueno, es que justo la otra pregunta es... No estés leyendo el acordeón de... No, ahora estoy justamente esta pregunta también, o sea, es con base a eso. O sea, por ejemplo, tú le dejarías tu vida, dices, bueno, pues no hay problema, me pongo el cinturón y hay una posibilidad bastante amplia de que a pesar de que haya un accidente, yo sobreviva. Pero ¿qué pasa si atropella a alguien? ¿De quién va a ser la culpa? Sí, bueno, eso ya... Entonces, a eso voy. Pero- Si me dicen- Pero la primera pregunta es sí, por ¿sí eso. o no? ¿Tú? No, por eso te digo. Tiene que haber respuesta a esa otra cuestión. Porque si dices, no pasa nada, Tesla se hace cargo de si matas a alguien, si chocas. No, si pero lo que es sea. tu vida, o sea, Sí, No, por eso. primero tu vida. Yo con mi cinturón, yo creo sea, que la haría. Pero solo sí, Tesla absorbiera todo. O sea, pero tú estás consciente que pudieras tener el accidente. Sí, totalmente. Ok. Claro. Y aún así. Sí. O sea, y confiarías más en la máquina que en decir, no, ni madre, yo me... O sea, obviamente para... Es que por ahí va. Sí, no, sí. Pero ahorita, por ejemplo, tú ya te das cuenta desde que ya tiene años haciéndose eso. O sea, cocinándose el tema de la automatización de manejo. Entonces es como, dices, ok, bueno, si ya salió al mercado, tiene que haber como muchas otras cosas también han salido y fallan. Por eso es. Sí. Pero, te digo, si hubiera esa cláusula de Tesla es totalmente responsable de cualquier accidente, excepto de si tú te mueres en él, creo que sí lo haría. O sea, a ti
que más te preocupa es la responsabilidad civil, ¿no? Sí, no la. Creo que suena muy mal de mi amor propio, pero creo que. Oye, yo, por ejemplo, creo que es mi válido. respuesta es no. Y lo irónico es que no sé si a lo mejor por cierto tipo de conocimiento del sistema, yo pensaría que pudiera fallar. Y si está en riesgo mi vida, yo diría que no. Y yo también pensaría que es muy buena este check-in que hacen de estar vigilando que todo va bien, porque también estamos expuestos a actualizaciones, o sea, es un sistema que se está actualizando constantemente. Y también hay factores que en el país en donde se desarrollan son muy diferentes a acá en México, ¿no? O sea, desde los señalamientos en las calles y todo este tipo de cosas, creo que estaríamos más expuestos. Sobre todo al tema de actualizaciones de lugares, o sea, no, definitivamente no confiaría quedarme dormido. Bueno, en México no, en Estados Unidos quizás sí. Ay, porque no, sí, es que es que me no, estaba yo ni en acordando. Estados Unidos ni en Bueno, donde sea, yo sé es que estaba viendo cómo funciona eso de la automatización de manejo, y entonces el carro tiene 1000 sensores donde va rebotando no sé, infrarrojos o cosas, y va reconociendo su entorno. el entorno. está bueno entonces, para venderla. Entonces, si aquí, o sea, imagínate aquí en México donde vas a colonias donde hay árboles que ya taparon el alto o cosas así, o carros que te tapan la visión o cosas, es muchísimo más probable que vaya a haber una Pero accidente. yo aún así, con todas las condiciones, no. ¿No? O sea, de quedarte dormido, yo tampoco, o sea, al nivel de que Pues te así quedas me ando dormido. quedando dormido, o sea. Sí, que es muy buena tecnología y que va a estar muy chido y todo, pero no. Eventualmente. Ahorita, sí, digo, definitivamente ahorita ser ¿cómo le conejillo llaman? de El Indias. conejillo de Indias, creo que a lo mejor ¿Y creen que hay una tecnología que ahorita usemos como si nada y que en algún momento haya sido considerada peligrosa? O sea, ¿Los Samsung? que sea por ejemplo, explotaban. No, pero que haya pasado de algo manual a algo automático, ¿no? O de algo de ese estilo. O sea, digo, depende de qué No tanto sé, no quieras regresar. si los elevadores pudieran. Por ejemplo, sí. En lugar de subir escaleras, mi mamá sí le tenía mucho miedo a subirse a un Y antes eran así como Pues muy todavía manuales y no las sé. escaleras eléctricas todavía hay gente Pues que ha habido accidentes, ¿no? Pero eso es más por falta de mantenimiento, ¿no? Sí, ya. Pero sí, definitivamente yo creo que ¿Qué crees? que va a llegar un punto donde en uno de los documentales que estaba viendo decía de que así como la energía eléctrica, en algún punto tiene que ser así el internet, de que lo uses sin en realidad estar consciente que lo estás usando. En el momento que se vuelva eso, otras cosas son las que van a estar ocupando ahorita esta no sé, como la maravilla de mira, podemos tener acceso a esto. Va a haber otra cosa que va a suplir esa sí, perdón. O sea, es una capa que se normaliza y Ajá, ya no entonces te importa, te deja todas de las importar. cosas que lo usan también pasan a ser ya parte de tu vida normal y las pasas totalmente por alto. Bueno, a ver cómo nos toca ahí viajar en el tel del Champion que le lleva próximamente, nos va a dar un reto. Cerca. Y digo, es importante decir que a lo mejor la gente se identifica con algo que use comúnmente, ¿no? Que es parte de una automatización. Todos estamos inmersos en esta nueva tecnología. Totalmente. Bueno, yo creo que con eso terminamos, sí.